Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a una esquina donde nadie mira, quédate aquí unos minutos. Tal vez esta historia no llegó por casualidad. Acompáñame hasta el final, y si tu corazón lo siente, suscríbete y deja tu like en silencio, como quien enciende una vela sin hacer ruido, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es un reflejo. La anciana llevaba tanto tiempo sentada en esa esquina que la ciudad había aprendido a ignorarla. El muro húmedo a su espalda estaba manchado de sombras antiguas, y el farol parpadeante encima de su cabeza parecía cansado de cumplir su deber. Era de noche, pero no una noche tranquila, era una de esas noches que pesan sobre el pecho, donde el frío se cuela hasta los huesos y el silencio duele más que el ruido. Sus manos, temblorosas y agrietadas, descansaban sobre un regazo cubierto por un abrigo demasiado fino para el invierno. Nadie sabía de dónde había salido, ni desde cuándo estaba allí. Para la mayoría, era solo parte del paisaje, como una grieta en la pared o un charco que nadie esquiva con cuidado. La miseria no siempre grita. A veces se presenta así, quieta, encorvada, respirando despacio para no llamar la atención. La anciana mantenía la mirada baja, no por vergüenza, sino por cansancio. Había aprendido que mirar a los ojos podía despertar desprecio, y el desprecio dolía más que el hambre. Cada tanto, algún transeúnte aceleraba el paso al verla, como si su sola presencia fuera una amenaza invisible, algo incómodo que preferían no reconocer. Otros lanzaban una mirada rápida, cargada de juicio, y seguían adelante con la conciencia intacta. El suelo estaba frío, y la humedad subía lentamente por su cuerpo. Sentía el entumecimiento en las piernas, pero no se movía. Moverse implicaba energía, y la energía hacía días que no le sobraba. El estómago vacío se había vuelto un ruido constante, un recordatorio sordo de que el tiempo seguía avanzando aunque su vida pareciera detenida. No pedía limosna en voz alta. No extendía la mano. Simplemente estaba allí, como alguien que ya no espera, pero tampoco se rinde del todo. Desde el interior de un coche que pasó despacio, alguien murmuró algo y rió. La risa se perdió en la noche, pero a ella le quedó resonando en el pecho. No era la primera vez. La injusticia había aprendido a presentarse con formas pequeñas y cotidianas, casi invisibles. Nadie la golpeaba, nadie la expulsaba directamente, pero la indiferencia hacía el trabajo con una precisión cruel. Era una violencia silenciosa, aceptada, normalizada. La anciana cerró los ojos por un instante. No para dormir, sino para recordar cómo se sentía el calor. Cómo se sentía una casa, una mesa, una voz que pronunciara su nombre sin impaciencia. Recordó el sonido de una puerta cerrándose por última vez, años atrás, y cómo ese sonido había marcado el comienzo de algo que no supo nombrar entonces. El pasado no venía con imágenes claras, sino con sensaciones, el peso de la responsabilidad, la soledad que crece despacio, la certeza de haber dado mucho y recibido muy poco a cambio. A su alrededor, la ciudad seguía viva. Pasos, motores, conversaciones apagadas. Todo ocurría a pocos metros de ella, pero parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo donde la gente aún tenía prisa, metas, razones para levantarse cada mañana. Ella ya no tenía prisa. El tiempo, para ella, se había vuelto una extensión larga y gris, sin promesas. Lo único que permanecía era esa esquina oscura, ese punto exacto donde había terminado el camino. Nadie notó que, desde el otro lado de la calle, una figura se había detenido. No hizo ruido. No llamó la atención. Simplemente observó. La anciana tampoco lo vio. Aún no. Pero algo en el aire parecía distinto, como si la noche, por primera vez en mucho tiempo, hubiera contenido la respiración. La noche se fue cerrando alrededor de la anciana como un abrigo pesado que no daba calor. El farol seguía titilando con una luz cansada, y cada parpadeo parecía marcar el paso de un tiempo que para ella ya no tenía forma. Permanecía sentada, con la espalda apoyada contra el muro húmedo, sintiendo como el frío se infiltraba lentamente, primero en los pies, luego en las piernas, hasta instalarse en el pecho como una presión constante. No se movía. Había aprendido que moverse sin propósito solo aumentaba el dolor. Dentro de su mente no había gritos ni escenas dramáticas. El sufrimiento, para ella, había dejado de ser ruidoso. Era un murmullo continuo, una presencia silenciosa que la acompañaba desde hacía años. Pensaba en fragmentos, no en historias completas. Recordaba sensaciones, el peso de una escoba al amanecer, el ardor en las manos después de largas jornadas, el cansancio acumulado que nunca tuvo descanso real. Había trabajado mucho, pero el mundo no guardaba registro de eso.
El esfuerzo sin testigos se evapora rápido. A veces se preguntaba cuándo había comenzado la caída, pero esa pregunta siempre terminaba suspendida en el aire. No hubo un solo día fatídico. No hubo una gran tragedia que pudiera señalar con el dedo. Todo ocurrió de forma gradual, casi educada. Primero fue la falta de ayuda, luego el silencio, después el olvido. La miseria no llegó de golpe, se sentó a su lado poco a poco, hasta que un día ya no se fue. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad interna la envolviera. Allí, los recuerdos no tenían imágenes claras, sino emociones difusas. La sensación de haber cuidado de otros mientras nadie cuidaba de ella. La certeza de haber sido necesaria durante años y, de pronto, completamente prescindible. No sentía odio por quienes la habían dejado atrás. El odio exige energía, y ella vivía en una economía extrema de fuerzas. Lo que sentía era algo más hondo y más triste, incomprensión. El estómago vacío emitió un sonido leve, casi tímido. No era un reclamo violento, sino un recordatorio persistente. La anciana apoyó una mano sobre su abdomen como quien intenta calmar a un niño inquieto. No había comido desde la mañana, y aún así, el hambre ya no era lo peor. El cuerpo se acostumbra a la falta de alimento, pero el alma no se acostumbra a no ser vista. Cerca de ella pasaron varias personas. Zapatos limpios, pasos firmes, conversaciones que hablaban de cosas pequeñas y grandes al mismo tiempo. Alguien comentó sobre el clima, otro sobre un problema trivial que para ellos parecía urgente. La anciana escuchaba sin escuchar, atrapando palabras sueltas que no lograban tocarla. Ese mundo se movía a pocos centímetros, pero estaba a años de distancia. Era como observar una vida que ya no le pertenecía. Una mujer pasó y, al verla, apretó el bolso contra el pecho. Un hombre frunció el ceño y desvió la mirada. Nadie fue cruel de forma explícita, y sin embargo, cada gesto era una pequeña negación. La anciana conocía bien esa forma de rechazo educado. No la empujaban, no la insultaban, simplemente actuaban como si no existiera. La invisibilidad, con el tiempo, pesa más que cualquier palabra dura. Por un instante, pensó en hablar. No para pedir dinero, sino para decir algo sencillo, algo humano. Tal vez buenas noches. Tal vez nada. Pero la idea se desvaneció antes de llegar a los labios. Había aprendido que romper el silencio a veces provocaba más daño que alivio. Así que volvió a bajar la cabeza y respiró despacio, como quien se hace pequeña para no molestar. En lo más profundo de su interior, surgió una pregunta que no se formulaba desde hacía mucho. No era una súplica clara, ni una oración aprendida. Era algo más frágil, casi vergonzoso de admitir, si aún había alguien capaz de verla sin medir su utilidad. No se dirigió directamente a Dios. Las palabras sagradas le parecían demasiado grandes para su cansancio. Lo único que ofreció fue ese pensamiento desnudo, lanzado al vacío. El viento sopló con más fuerza, haciendo vibrar su abrigo gastado. La anciana se estremeció y apoyó la frente en las rodillas. Por un segundo, la idea de no despertar más le pareció un descanso legítimo. No como una tragedia, sino como una pausa definitiva. No la asustó. Lo que le dolía no era el final, sino la sensación de haber sido borrada antes de terminar. Al otro lado de la calle, la figura seguía allí. No miraba el reloj. No mostraba impaciencia. Observaba como quien entiende el peso exacto del silencio ajeno. Su presencia no alteraba el entorno, pero parecía sostenerlo, como si la noche misma se hubiera vuelto más atenta. La anciana aún no levantaba la vista. No sabía que alguien la estaba mirando sin juicio, sin prisa, sin condiciones. La ciudad continuó su ritmo indiferente, pero algo, muy sutil, comenzaba a tensarse en el aire. No era esperanza todavía. Era apenas una sensación extraña, difícil de nombrar, como si la historia, que hasta ahora solo había descendido, estuviera a punto de detener su caída. El tiempo, para la anciana, había dejado de avanzar en líneas claras. Se movía en círculos lentos, regresando siempre a los mismos recuerdos, a las mismas preguntas sin respuesta. Con la cabeza apoyada en las rodillas, dejó que la memoria la arrastrara hacia atrás, no como una elección consciente, sino como un reflejo inevitable. Cuando el presente duele demasiado, el pasado se impone solo, aunque tampoco sea amable. Recordó una casa pequeña, de paredes sencillas, pero limpias. No era un lugar lujoso, pero había calor humano. Recordó levantarse antes que el sol, cuando el silencio todavía era soportable y el mundo parecía ofrecer una oportunidad más. Sus manos, entonces jóvenes, se movían con rapidez y precisión. Cocinaban,
limpiaban, cosían, cuidaban. Siempre había alguien que necesitaba algo de ella. Y ella respondía, una y otra vez, sin hacer preguntas. Pensaba que eso era la vida, estar disponible. Hubo rostros en ese pasado. Algunos borrosos, otros aún nítidos. Personas a las que sostuvo cuando no podían caminar solas. Voces que la llamaban con urgencia, con necesidad, con dependencia. No se veía a sí misma como una heroína. Simplemente hacía lo que creía correcto. Nunca imaginó que ese mismo hábito de dar, de postergarse, de no pedir, terminaría convirtiéndose en su mayor fragilidad. Recordó también las primeras señales de desgaste. El cuerpo que ya no respondía igual. El cansancio que no desaparecía con una noche de sueño. La espalda que dolía al final del día. Pero no se detuvo. Siempre había una razón para seguir. Siempre alguien más era más urgente que ella. Así, sin darse cuenta, fue quedándose atrás en su propia vida. No todo había sido noble. También hubo errores. Decisiones tomadas desde el miedo. Silencios que debieron romperse antes. Confió en personas que no supieron o no quisieron corresponder. Calló cuando debió hablar. Se adaptó cuando quizá debió marcharse. No se consideraba una víctima perfecta, y tal vez por eso el dolor era más complejo. Sabía que había participado, de algún modo, en su propia caída. El recuerdo de una puerta cerrándose volvió con claridad. No fue un golpe violento, sino un cierre firme, definitivo. Del otro lado quedó un mundo que ya no la necesitaba. Ese sonido había resonado durante años en su interior, marcando el comienzo de una soledad distinta, más profunda. A partir de entonces, cada día fue una negociación silenciosa con la dignidad. Aceptar trabajos cada vez más precarios. Aceptar ayudas que venían con condiciones. Aceptar miradas que medían su valor. La anciana abrió los ojos y volvió a la esquina oscura. El contraste fue brutal. De la casa tibia al muro húmedo. Del olor a comida al asfalto frío. Tragó saliva con dificultad. No lloró. Las lágrimas también se habían vuelto un recurso escaso. Llorar implicaba soltar algo, y ella ya había soltado demasiado. Se preguntó, sin amargura, si todo ese esfuerzo había tenido algún sentido. Si las noches sin dormir, los sacrificios invisibles, los años entregados a otros, habían dejado alguna huella real en el mundo. La respuesta no llegó. El silencio, una vez más, ocupó su lugar. Pero ese silencio no era completamente vacío. Tenía peso. Tenía densidad. Como si algo estuviera acumulándose en él. A pocos metros, la figura que observaba seguía inmóvil. No intervenía. No se acercaba. Su presencia no buscaba corregir el pasado ni acelerar el futuro. Simplemente estaba. Y aunque la anciana aún no levantaba la mirada, algo en su interior comenzó a inquietarse. No era esperanza. Era una leve incomodidad, como cuando uno siente que no está tan solo como cree. El viento volvió a pasar entre los edificios, arrastrando papeles viejos y hojas secas. La anciana siguió su recorrido con los ojos por un instante. Pensó en lo fácil que era desaparecer, mezclarse con lo que nadie reclama. Pensó también, muy fugazmente, en cómo habría sido su vida si alguien, en algún momento, se hubiera detenido de verdad. No sabía que esa pregunta estaba a punto de encontrar un eco. No sabía que la historia, hasta ahora marcada por la pérdida y el desgaste, estaba preparando algo distinto. No una solución inmediata. No un milagro evidente. Pero sí un cruce. Un punto exacto donde dos miradas estaban destinadas a encontrarse, aunque todavía no fuera el momento. La noche continuó su curso, pero ya no parecía indiferente. Algo, casi imperceptible, comenzaba a inclinarse a favor de la anciana. Como si el peso de todo lo vivido estuviera a punto de ser visto, por primera vez, sin condiciones. La esquina seguía siendo la misma, pero la noche ya no se sentía igual. No había cambiado el frío ni el ruido distante de la ciudad, y sin embargo, algo en el ambiente parecía haberse vuelto más denso, como si el aire cargara una expectativa silenciosa. La anciana levantó la cabeza apenas, no porque hubiera escuchado algo, sino porque una sensación extraña le recorrió el pecho. No era miedo. Tampoco alivio. Era una atención nueva, una alerta suave, como cuando el cuerpo percibe una presencia antes que los ojos. Del otro lado de la calle, la figura comenzó a moverse. No cruzó de inmediato. Dio unos pasos lentos, midiendo el terreno, observando no solo a la anciana, sino todo lo que la rodeaba. Los coches pasaban, las luces se reflejaban en el asfalto mojado, la gente seguía su camino sin notar nada fuera de lo común.
Nadie parecía advertirlo. Era como si su presencia no compitiera con el mundo, sino que se deslizara entre sus grietas. La anciana lo vio entonces, apenas de reojo. No distinguió bien su rostro. Solo percibió una silueta tranquila, alguien que no caminaba con prisa ni con desconfianza. Eso, en sí mismo, le resultó extraño. En esa zona, a esa hora, la gente se movía rápido o no se movía en absoluto. Él avanzaba como si no temiera ni a la noche ni a lo que pudiera encontrar en ella. Sintió el impulso de volver a bajar la mirada, como había hecho tantas veces. Pero no lo hizo. Algo la sostuvo en ese gesto incompleto. Sus ojos, cansados y opacos, siguieron la figura unos segundos más. Notó que no llevaba el gesto endurecido de quienes juzgan, ni la expresión incómoda de quienes se sienten culpables. Su rostro estaba sereno, pero no distante. Había en él una atención profunda, como si cada paso fuera consciente. Él se detuvo a unos metros de distancia. No habló. No hizo ningún gesto llamativo. Simplemente se quedó allí, en silencio, compartiendo el mismo espacio. La anciana sintió como su respiración cambiaba sin darse cuenta. Inspiró un poco más hondo. Exhaló con más lentitud. No sabía por qué, pero su cuerpo reaccionaba como si reconociera algo familiar, algo que no lograba nombrar. Pasaron varios segundos así. Tal vez más. El tiempo volvió a distorsionarse. La ciudad seguía viva alrededor, pero en ese pequeño fragmento de calle parecía haberse abierto una pausa. La anciana pensó, con una mezcla de desconfianza y curiosidad, que tal vez ese hombre venía a decirle que se fuera. No sería la primera vez. Preparó el cuerpo para la humillación anticipada, para el gesto seco, para la orden disfrazada de cortesía. Pero él no habló. Solo la miró. No como quien observa un problema, ni como quien mide una amenaza. La miró como se mira algo que importa. Esa diferencia, sutil pero profunda, la desarmó más que cualquier palabra. Sintió un nudo en la garganta y apartó la vista un segundo, incómoda con esa forma de ser vista. Nadie la había mirado así en años. El hombre dio un paso más, sin invadir, sin apresurar. La anciana notó sus manos, limpias, abiertas, relajadas a los costados del cuerpo. No había tensión en su postura. No parecía estar allí para tomar nada. Esa idea, tan simple, le produjo una confusión inesperada. En su mundo, casi todo encuentro llevaba implícita una pérdida. Ella pensó en hablar, pero no encontró palabras. Su voz llevaba demasiado tiempo en silencio. Él tampoco la presionó. El silencio entre ambos no era incómodo. Era un silencio distinto, lleno de atención, como si cada segundo estuviera siendo sostenido con cuidado. La anciana sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no necesitaba justificarse, ni explicar su presencia allí. Algo en su interior comenzó a aflojarse. No era esperanza aún, pero tampoco era resignación. Era una sensación intermedia, frágil, como cuando una herida deja de doler de golpe y uno no sabe si eso es alivio o peligro. Sus manos dejaron de temblar por un instante. El frío seguía, pero parecía menos invasivo. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible. No de lástima, sino de reconocimiento. La anciana sintió que ese gesto atravesaba capas antiguas de dolor, tocando un lugar que había permanecido cerrado. Sin entender por qué, pensó en una palabra que no pronunciaba desde hacía años. No la dijo. Solo la sintió vibrar dentro. La noche continuó su curso, pero la esquina ya no era solo un punto de abandono. Algo había entrado en escena sin anunciarse, sin imponerse. La anciana aún no sabía quién era ese hombre ni por qué su presencia le provocaba una calma inquietante. Pero, en lo más profundo, empezó a sospechar que no se trataba de un encuentro cualquiera. Y esa sospecha, silenciosa y temblorosa, marcó el inicio de algo que todavía no se atrevía a creer. La anciana apartó la mirada por un momento, como si temiera que sostener ese contacto visual pudiera romper algo frágil. El mundo le había enseñado que cuando algo parece demasiado tranquilo, suele preceder a una pérdida. Apretó los labios y respiró hondo, intentando recuperar la dureza que la había protegido durante años. No quería ilusionarse. La ilusión, aprendió, es una forma lenta de dolor. El hombre seguía allí. No avanzó más. No retrocedió. Permanecía en ese punto exacto donde la cercanía no invade y la distancia no abandona. La anciana notó entonces un detalle que le provocó una incomodidad profunda, no parecía apurado. En una ciudad que corre incluso cuando no sabe hacia dónde, esa calma resultaba casi ofensiva.
¿Cómo podía alguien detenerse así, sin urgencia, frente a alguien como ella? Buenas noches, dijo él finalmente, con una voz baja, firme, sin adornos. La palabra resonó en el aire más de lo que debería. No por su volumen, sino por su tono. No llevaba condescendencia, ni prisa, ni obligación. Era un saludo real, dirigido a ella, no a la situación. La anciana tardó unos segundos en reaccionar. Sentía la garganta seca, como si su voz hubiera olvidado el camino hacia afuera. Buenas noches, respondió al fin, casi en un susurro. No dijo nada más. No explicó quién era. No justificó su presencia. Tampoco le preguntó qué hacía allí. Ese silencio posterior fue desconcertante. Estaba acostumbrada a que las palabras vinieran cargadas de exigencias o reproches. Él parecía no necesitar nada de ella, y esa ausencia de demanda la dejó desarmada. El hombre se sentó en el borde opuesto de la acera, no junto a ella, sino lo suficientemente cerca como para compartir el mismo frío. Ese gesto, tan simple, tuvo un impacto inesperado. La anciana sintió una punzada en el pecho. Nadie se sentaba en el suelo por ella. Nadie bajaba su cuerpo a su nivel. La jerarquía invisible que marcaba su lugar en el mundo acababa de sufrir una grieta. Pasaron unos instantes sin palabras. La anciana observó cómo él apoyaba las manos sobre las rodillas, relajado, como si ese lugar no le resultara extraño. Su rostro seguía siendo sereno, pero no distante. Había en sus ojos una atención constante, como si escuchara incluso lo que ella no decía. Esa mirada le provocó una mezcla de inquietud y alivio. Era demasiado directa para ser casual. Hace frío, dijo ella, más para llenar el silencio que como comentario real. Sí, respondió él. El frío cansa más cuando uno lleva mucho tiempo sosteniéndolo solo. La frase la golpeó con una precisión inesperada. No era una observación meteorológica. Era algo más. La anciana sintió que se le humedecían los ojos y desvió la mirada rápidamente, avergonzada. No quería llorar frente a un desconocido. No quería exponer esa parte de sí que había aprendido a esconder incluso de Dios. No quiero problemas, añadió ella, casi a la defensiva. No estoy molestando a nadie. Él negó con la cabeza lentamente. No pareces alguien que moleste, dijo. Pareces alguien que ha aprendido a no pedir demasiado. Esa afirmación tocó algo profundo. La anciana se quedó en silencio, con el corazón acelerado. ¿Cómo podía saber eso? Nadie había descrito su vida con tanta exactitud y tan pocas palabras. Sintió una oleada de confusión. Una parte de ella quería levantarse y marcharse. Otra, mucho más cansada, quería quedarse allí, en ese espacio donde no necesitaba justificarse. A unos metros, un hombre bien vestido se detuvo un segundo, observando la escena con desconfianza. Frunció el ceño al ver al desconocido sentado en el suelo junto a la anciana. Murmuró algo, negó con la cabeza y siguió caminando. La anciana percibió ese gesto y bajó la mirada, avergonzada una vez más. La escena se repetía, el juicio silencioso, la desaprobación elegante. El hombre también lo notó. No miró al transeúnte. No reaccionó. Simplemente permaneció allí, como si la mirada ajena no tuviera poder sobre ese momento. Esa indiferencia frente al juicio externo provocó una fisura en la lógica de la anciana. Toda su vida había sido moldeada por esas miradas. Él parecía moverse en otro eje. No tengo nada, dijo ella de pronto. Por si eso es lo que busca. Él la miró con suavidad. No vine a buscar nada, respondió. Vine a quedarme un momento. La frase quedó suspendida en el aire. Quedarse. Nadie se quedaba. Todos pasaban. Todos seguían. La anciana sintió como esa simple idea removía capas de dolor antiguo. No era una promesa. No era una solución. Era una presencia sostenida. Y eso, para alguien que había vivido en la intemperie emocional durante tanto tiempo, resultaba casi insoportable. El frío seguía allí. La miseria seguía siendo real. Nada había cambiado de forma visible. Y sin embargo, la anciana empezó a sentir que la noche ya no la empujaba hacia el abismo con la misma fuerza. No sabía quién era ese hombre ni por qué había decidido sentarse en el suelo a su lado. Pero algo en su interior comenzaba a tensarse, como una cuerda antigua que, después de mucho tiempo floja, empieza a recuperar su forma. La injusticia no había terminado. El abandono no se había ido. Pero la historia, que hasta ahora solo había descendido, parecía estar acumulando una energía distinta. Algo se estaba preparando, no como un milagro repentino,
sino como una verdad que aún necesitaba atravesar la oscuridad antes de revelarse. La presencia del hombre no tardó en incomodar a quienes miraban desde afuera. No por lo que hacía, sino por lo que rompía. En una ciudad donde cada cual defendía su propio ritmo, ver a alguien detenerse sin motivo aparente frente a una anciana en miseria desajustaba el orden silencioso al que todos estaban acostumbrados. La injusticia, cuando es constante, se vuelve parte del paisaje, y cualquier gesto que la cuestione resulta ofensivo. Un guardia de seguridad apareció desde la esquina opuesta. Caminaba con paso firme, el cuerpo recto, la autoridad apoyada más en el uniforme que en la mirada. Se detuvo a pocos metros y observó la escena con evidente molestia. La anciana lo reconoció de inmediato. No era la primera vez que lo veía patrullar esa zona. Ya había recibido antes advertencias breves, educadas, pero firmes. Sabía lo que vendría. No pueden quedarse aquí, dijo el guardia, sin alzar la voz, como quien repite una norma aprendida. Este no es lugar para sentarse. La anciana sintió como el cuerpo se le tensaba automáticamente. Era una reacción antigua, grabada en los músculos. Preparó la disculpa antes incluso de entender si había hecho algo mal. Se inclinó hacia adelante, intentando levantarse con dificultad. El frío había endurecido sus articulaciones y el movimiento le arrancó un gesto de dolor. Antes de que pudiera incorporarse del todo, el hombre a su lado habló. Ella no está molestando a nadie, dijo, con una calma que no desafiaba, pero tampoco cedía. El guardia frunció el ceño y dirigió la mirada hacia él, sorprendido por la intervención. No es personal, respondió. Solo cumplo órdenes. Si dejamos que se queden, mañana habrá más. La gente se queja. La anciana bajó la cabeza. Esa frase la conocía bien. La gente se queja. Nunca quedaba claro quién era esa gente, pero siempre tenía más peso que ella. Sintió una oleada de vergüenza y cansancio. No quería causar problemas. Nunca los había querido. Lo único que deseaba era desaparecer sin hacer ruido. Ya me voy, murmuró ella, esforzándose por ponerse de pie. El hombre se levantó también, pero no para irse. Se colocó de forma natural entre ella y el guardia, sin tocarlo, sin invadir. Su gesto no era agresivo, pero sí firme. El guardia lo miró con atención renovada, como intentando medir algo que no sabía nombrar. ¿Y a dónde quiere que vaya?, preguntó el hombre con suavidad. El guardia dudó un instante. No esperaba esa pregunta. Miró alrededor, como buscando una respuesta funcional. No lo sé, admitió. Pero no aquí. Ese no aquí cayó como una sentencia familiar. La anciana sintió un nudo en el pecho. Siempre había sido así. Nunca importaba el destino, solo el desplazamiento. Que no estuviera donde resultaba incómoda. El hombre, en cambio, sostuvo la mirada del guardia sin reproche. Entonces no es una solución, dijo. Es solo un traslado del problema. El guardia apretó los labios. Su incomodidad crecía. No era un hombre cruel. Solo estaba atrapado en un sistema que le había enseñado a obedecer sin preguntar demasiado. Miró a la anciana una vez más y suspiró. No puedo hacer excepciones, dijo finalmente. Si se quedan, tendré problemas. Y si se va, respondió el hombre, los tendrá ella. El silencio se volvió espeso. El guardia dudó unos segundos más. Luego negó con la cabeza, dio media vuelta y se alejó sin decir nada más. No había ganado ni perdido. Simplemente había evitado un conflicto mayor. La anciana, sin embargo, permanecía de pie, temblando, apoyándose en el muro para no caer. Lo siento, dijo ella, con la voz quebrada. No quería que se metiera en problemas por mí. El hombre la miró con atención profunda. No fue un problema, respondió. Fue una elección. Esa palabra la dejó inmóvil. Elección. Para ella, la vida hacía tiempo que había dejado de sentirse como una sucesión de elecciones. Todo era reacción, supervivencia, adaptación. Escuchar esa palabra en relación con ella resultaba desconcertante. A unos metros, dos personas observaban la escena con evidente desaprobación. Una de ellas negó con la cabeza y murmuró algo sobre irresponsabilidad. La anciana captó esas miradas y el peso de la culpa volvió a caerle encima. Siempre parecía ser el centro de un desorden que no había creado. Tal vez debería irme, dijo, con resignación. Siempre pasa lo mismo. El hombre no respondió de inmediato. La miró con una seriedad suave, como si eligiera con cuidado cada segundo antes de hablar. A veces, dijo al fin,
lo que parece un problema es solo una verdad que nadie quiere mirar de frente. La anciana no entendió del todo, pero esas palabras se quedaron resonando. Sentía una mezcla extraña de gratitud y temor. Gratitud por no haber sido expulsada una vez más. Temor porque algo dentro de ella comenzaba a despertarse, y no sabía si tenía fuerzas para sostenerlo. El frío seguía siendo real. La miseria no había desaparecido. La ciudad continuaba juzgando en silencio. Pero ahora, la injusticia ya no estaba sola. Había sido nombrada, aunque fuera brevemente. Y ese simple acto, ese pequeño quiebre en la normalidad, estaba tensando algo más profundo. La anciana se apoyó mejor contra el muro y respiró con dificultad. El hombre permanecía a su lado, sin prisa, sin promesas. No había milagro. No había solución inmediata. Solo una presencia que no se retiraba ante la incomodidad. Y en lo más profundo de su interior, una duda antigua comenzó a transformarse en otra cosa. No era esperanza todavía. Era una pregunta distinta. Una que no se había permitido formular en años. Y esa pregunta, silenciosa y temblorosa, estaba preparando el terreno para algo que aún debía revelarse. La noche, que hasta entonces había sido solo fría y pesada, empezó a volverse hostil de otra manera. No por el clima, sino por las miradas. La anciana lo percibió antes de entenderlo. Algo en el ambiente se había tensado. El breve enfrentamiento con el guardia no había pasado desapercibido, y ahora algunas personas que circulaban por la zona observaban la escena con una mezcla de curiosidad y molestia. Cuando la miseria deja de ser silenciosa, incomoda. Un hombre se detuvo a unos pasos, fingiendo revisar su teléfono. No disimulaba bien. Miraba a la anciana y luego al desconocido con evidente desconfianza. Una mujer cruzó la calle, apretando el paso, y lanzó una mirada cargada de reproche. La anciana sintió como el viejo peso regresaba, ese que la hacía encogerse por dentro. Bajó la cabeza, deseando volverse pequeña otra vez, invisible, inofensiva. ¿Ves?, murmuró ella. Siempre pasa lo mismo. La gente se incomoda. Yo traigo problemas. Su voz no acusaba a nadie. Era una constatación cansada, como quien enumera una ley natural. El hombre la miró con atención, pero no respondió de inmediato. Dejó que esas palabras flotaran entre ambos, como si merecieran ser escuchadas hasta el final. No traes problemas, dijo al fin. Traes una verdad que muchos prefieren no ver. Ella negó con la cabeza lentamente. No soy ninguna verdad, respondió. Soy solo alguien que no supo dónde quedarse. Esa frase, dicha sin dramatismo, encerraba años de desplazamientos silenciosos. Casas prestadas, trabajos temporales, favores que se agotaban rápido. Siempre había sido una presencia provisional en la vida de los demás. El hombre la escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra tuviera un peso específico. A unos metros, el hombre del teléfono guardó el aparato y se acercó un poco más. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, con un tono que no era de ayuda, sino de advertencia. La anciana se tensó. Conocía ese tono. Era el preludio de una llamada, de una queja, de una expulsión más elegante. Abrió la boca para disculparse otra vez, pero el hombre a su lado habló antes. Sí, respondió. Todo está bien. El desconocido frunció el ceño. No parece, replicó. Esta zona no es para esto. No terminó la frase, pero no hizo falta. El esto estaba claro. La anciana sintió el golpe de esa palabra incompleta. Siempre había sido eso. Un problema difuso, una presencia incómoda, algo que debía ser corregido. No estamos haciendo nada malo, dijo el hombre con calma. Solo estamos aquí. Exacto, respondió el otro. Ese es el problema. La frase cayó con dureza. El hombre se encogió de hombros, como si su lógica fuera irrefutable. La gente viene a trabajar, a caminar tranquila. No quiere ver estas cosas. No es justo para ellos. La anciana sintió como algo se rompía por dentro. Esa justificación la había escuchado de muchas formas a lo largo de su vida. Siempre había alguien que tenía más derecho al espacio, al descanso, a la tranquilidad. Ella nunca entraba en esa categoría. Nunca era justa su presencia. Tiene razón, dijo ella en voz baja. Ya me voy. Se inclinó hacia adelante con esfuerzo, apoyándose en el muro para levantarse. El dolor atravesó sus piernas como una descarga. Por un instante, perdió el equilibrio. El hombre extendió la mano instintivamente, no para sostenerla, sino para asegurarse de que no cayera. No la tocó sin permiso.
Solo estuvo ahí, atento. No tienes que irte, dijo él, con una firmeza serena. El otro hombre soltó una risa breve, incrédula. ¿Y entonces qué? Preguntó. ¿La va a instalar aquí? El hombre lo miró directamente. No había ira en su expresión, pero sí una claridad que desarmaba. ¿Por qué le resulta tan insoportable que alguien esté donde usted no quiere mirar? Preguntó. El desconocido abrió la boca para responder, pero no encontró palabras inmediatas. Murmuró algo ininteligible y negó con la cabeza. Esto no es asunto mío, dijo finalmente, y se alejó con pasos rápidos. La anciana quedó de pie, temblando, no solo por el frío. Sentía una mezcla de humillación y agotamiento. La injusticia, lejos de disminuir, parecía intensificarse. No había golpes ni gritos, pero cada interacción reforzaba la idea de que ella no pertenecía a ningún lugar. Lo siento, dijo otra vez, con la voz quebrada. No debería haberme quedado. El hombre la miró con una ternura grave. A veces, dijo, quedarse es el acto más difícil. Esa frase la atravesó. Ella había pasado la vida entera yéndose. Y cuando ya no pudo moverse más, el mundo se lo reprochó. Sintió una oleada de confusión espiritual. Pensó, con un dolor inesperado, que tal vez Dios también se había cansado de verla ahí, repitiendo la misma historia. Si Él existe, murmuró, sin mirarlo, no creo que esté mirando este lugar. El hombre no respondió enseguida. Observó la esquina, el farol cansado, el muro húmedo, la ciudad que seguía su curso indiferente. A veces, dijo finalmente, los lugares que nadie quiere mirar son los primeros que él elige. La anciana sintió un estremecimiento que no venía del frío. Esa frase no prometía nada concreto. No ofrecía salida ni milagro. Pero sembraba una inquietud nueva, peligrosa incluso. La posibilidad de que su miseria no fuera invisible para lo divino. El peso de la noche seguía cayendo sobre ella. La injusticia no había terminado. Al contrario, parecía concentrarse. Y en ese punto exacto, cuando la anciana se sentía más expuesta que nunca, cuando la vergüenza y la duda espiritual se mezclaban sin consuelo, la historia alcanzaba su mayor tensión. Nada se había resuelto. Todo parecía más difícil. Pero algo, muy en el fondo, comenzaba a resistirse a romperse. Como si, incluso en medio de esa oscuridad creciente, una verdad estuviera a punto de abrirse paso, no con ruido, sino con una consecuencia inevitable. El silencio que quedó después de que el hombre se marchara fue distinto. No era el silencio habitual de la noche, ese que la anciana conocía bien y que solía pesarle encima como una losa. Era un silencio cargado, expectante, como si algo hubiera sido dicho sin palabras y ahora exigiera una respuesta. Ella permanecía de pie, apoyada contra el muro, con el cuerpo agotado y la mente revuelta. Sentía que había sido expuesta, no solo ante los demás, sino ante sí misma. El hombre volvió a sentarse despacio, sin hacerla sentir obligada a imitarlo. Ese gesto sencillo le dio permiso para respirar. Con esfuerzo, ella también volvió a sentarse en el suelo frío. Las piernas le dolían, pero el dolor físico era más fácil de sostener que la confusión interior que la invadía. Miró al frente, evitando su rostro, como si temiera que un contacto visual prolongado pudiera desarmarla por completo. No quería decir eso, murmuró al cabo de un momento. Lo de Dios. Su voz sonó áspera, gastada. No ofende decir lo que uno siente, respondió él. Ofende fingir que no se siente nada. Esa respuesta no la tranquilizó. Al contrario, la dejó desnuda. Porque sentir era precisamente lo que había tratado de evitar durante años. Sentir la injusticia, la soledad, la rabia que nunca se permitió expresar. Todo eso parecía ahora demasiado cerca de la superficie. Yo creí, continuó ella, con dificultad. Durante mucho tiempo. Creí que si hacía lo correcto, si aguantaba, si no pedía demasiado, algo iba a cambiar. Pero no cambió. El hombre la escuchaba sin interrumpirla, con una atención que no corregía ni explicaba. Esa forma de escuchar la animó a seguir. Un día dejé de hablarle, añadió. No por enojo. Por cansancio. Sentí que orar era hablar sola. Sus manos se apretaron sobre el abrigo, como si contuvieran algo que amenazaba con romperse. Y aún así, dijo él, sigues aquí. Ella soltó una risa breve, sin humor. Aquí no hay mucho mérito. No hablaba del lugar, respondió. Hablaba de ti. Esa frase la descolocó. Levantó la vista por primera vez desde hacía varios minutos y lo miró directamente. Sus ojos se encontraron con los de él,
y algo en esa mirada la atravesó con una fuerza inesperada. No había reproche. No había decepción. Había una comprensión profunda, como si él conociera no solo lo que ella había vivido, sino también lo que había soportado en silencio. Por un instante, la anciana sintió una punzada de miedo. ¿Y si todo aquello no era real? ¿Y si se estaba aferrando a una ilusión nacida del agotamiento? Se dijo a sí misma que no debía confiar, que la vida le había enseñado a no hacerlo. Pero el cuerpo no obedeció del todo. Su respiración se hizo más lenta, más profunda, como si algo en su interior reconociera un ritmo olvidado. No entiendo por qué se quedó, dijo ella. Podría haberse ido como todos. El hombre desvió la mirada un segundo, como si contemplara algo más allá de la calle, más allá de la noche. Porque te vi, respondió. Y verte implicaba quedarme. La anciana sintió que esas palabras caían en un lugar delicado. Ser vista. No como un problema, no como una carga, no como una advertencia urbana. Vista como persona. Como historia. Como alguien cuya existencia tenía peso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no intentó ocultarlas. Yo no valgo mucho, susurró. Eso es lo que siempre entendí. El hombre negó despacio. Eso es lo que te hicieron creer, dijo. Pero no es la verdad. En ese momento, algo cambió en el ambiente. No de forma visible ni espectacular, pero perceptible. La esquina, el farol cansado, el ruido lejano de la ciudad, todo parecía ligeramente distinto, como si el espacio hubiera dejado de ser hostil y se hubiera vuelto testigo. La anciana sintió una presión en el pecho, no de angustia, sino de emoción contenida. Recordó de pronto una escena lejana, casi olvidada. Ella, mucho más joven, sentada en un banco de iglesia, escuchando una frase que no había comprendido del todo en ese entonces. Algo sobre los últimos, los pequeños, los que no cuentan. Esa memoria emergió sin aviso, como si hubiera sido guardada para este instante preciso. Usted habla como él, dijo sin pensar. Apenas terminó la frase, se quedó rígida. Temió haber ido demasiado lejos. Bajó la mirada de inmediato. El hombre no reaccionó con sorpresa. No sonrió. No confirmó ni negó nada. Simplemente guardó silencio. Un silencio distinto, profundo, cargado de sentido. La anciana sintió un escalofrío que no provenía del frío. Algo dentro de ella comenzó a encajar lentamente, no como una revelación repentina, sino como una certeza que se había estado formando desde el primer instante. No sé si estoy preparada para creer otra vez, dijo, con la voz quebrada. Nadie lo está, respondió él. Por eso no se empieza creyendo. Se empieza escuchando. Esa frase no cerraba nada. No resolvía la miseria. No ofrecía un final feliz inmediato. Pero abría una puerta interior que la anciana había mantenido cerrada durante años. Sintió, con una mezcla de temor y alivio, que algo irreversible estaba ocurriendo. La injusticia seguía allí. La pobreza no había desaparecido. Pero en lo más hondo, una verdad comenzaba a levantarse con una fuerza silenciosa. No como un milagro visible, sino como una exposición. Algo estaba siendo revelado, no al mundo, sino a ella misma. Y esa revelación, lenta e inevitable, estaba preparando el punto de quiebre que ya no podría ser evitado. La anciana sintió que el tiempo volvía a ralentarse, como si la noche entera hubiera decidido esperar con ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, lleno de significado, como un espacio que se abre justo antes de que algo importante ocurra. Ella respiraba con dificultad, no por el frío, sino por la sensación de que su interior estaba siendo tocado en un lugar que había mantenido protegido durante años. Miró de nuevo al hombre, intentando encontrar en su rostro una explicación que calmara la confusión creciente. No la encontró. Su expresión seguía siendo serena, pero había en ella una gravedad distinta, una profundidad que no pertenecía a ese momento ni a ese lugar. No era la mirada de alguien que improvisa. Era la de alguien que sabe. Si usted es quien creo, empezó a decir ella, y se detuvo. No se atrevía a completar la frase. Decir su nombre en voz alta le parecía demasiado grande, demasiado sagrado para una esquina sucia y un abrigo gastado. Parte de ella quería negar esa posibilidad con fuerza. Aceptarla implicaba revisar toda su historia, todo su dolor, toda su idea de abandono. No hace falta que lo digas, respondió él con suavidad. A veces, entender no requiere palabras. La anciana cerró los ojos. Una oleada de recuerdos la atravesó de golpe. No escenas aisladas, sino una sucesión de momentos pequeños,
veces en que eligió callar para no incomodar, días en que se levantó aún sin fuerzas, noches en que sostuvo a otros mientras ella se desmoronaba por dentro. Comprendió algo con una claridad dolorosa: su vida había sido una larga entrega sin reconocimiento. Y, aún así, no había sido inútil. Abrió los ojos con lágrimas desbordadas. ¿Por qué tanto silencio?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Por qué dejar que llegara hasta aquí? El hombre no esquivó la pregunta. La recibió con la seriedad que merecía. Porque el amor no siempre rescata del dolor, dijo. A veces lo atraviesa contigo. Esa respuesta no era la que ella habría querido escuchar. No justificaba el sufrimiento. No lo explicaba. Pero lo dignificaba. La anciana sintió como algo se acomodaba dentro de ella, no como alivio inmediato, sino como una comprensión profunda. No había sido olvidada. Había sido acompañada, incluso cuando no lo supo. Yo pensé que había sido descartada, dijo. Como algo que ya no sirve. El hombre negó lentamente. Lo que el mundo descarta, respondió, es a menudo lo que revela su verdad más incómoda. Ella pensó en todas las veces que fue apartada, desplazada, invisibilizada. Comprendió entonces que su presencia en esa esquina no era solo consecuencia de malas decisiones o injusticias ajenas. Era también un espejo. Un recordatorio vivo de lo que la sociedad prefería no mirar. Y ese entendimiento no la humilló. La fortaleció. En ese momento, algo inesperado ocurrió. No hubo luz sobrenatural ni voz del cielo. Fue más simple. Una mujer se detuvo a pocos metros, observándolos. Llevaba una bolsa de pan en la mano. Dudó unos segundos, claramente incómoda, y luego se acercó despacio. «Perdón», dijo, dirigiéndose a la anciana. «¿Quiere un poco?». La anciana la miró, sorprendida. Durante años había recibido miradas esquivas, no gestos así. Tomó el pan con manos temblorosas y asintió. «Gracias», susurró. La mujer sonrió brevemente y se alejó sin decir nada más. Fue un gesto pequeño, casi insignificante para el mundo. Pero para la anciana fue una confirmación. Algo se había movido. No por magia, sino por consecuencia. La presencia del hombre había cambiado el eje invisible de la escena. Ella volvió a mirarlo, con el corazón acelerado. «Entonces, ¿esto es justicia?», preguntó. «¿Un poco de pan y ya?». El hombre la miró con una ternura grave. «La justicia verdadera», dijo, «no siempre llega como compensación. A veces llega como revelación. Hoy no te devolví todo lo que perdiste. Te devolví algo más difícil, la verdad sobre quién eres». La anciana apretó el pan contra el pecho. No como quien recibe caridad, sino como quien recibe una señal. Entendió que su vida no iba a transformarse de un día para otro. La pobreza no desaparecería al amanecer. Pero algo esencial había cambiado. Ya no se veía a sí misma como un error. ¿Y ahora?, preguntó, con una mezcla de temor y expectativa. El hombre se puso de pie lentamente. «Ahora», respondió, «sabes que no estás sola, incluso cuando lo parezca». Ella quiso retenerlo. Quiso hacer 1000 preguntas más. Pero algo le dijo que no debía. Ese encuentro no era para poseerlo, sino para atravesarla. El hombre dio un paso atrás, luego otro. No se desvaneció. No desapareció de forma mística. Simplemente se fue, como llegan y se van las verdades profundas. La anciana lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre la gente. El farol seguía parpadeando. La noche seguía fría. Pero ella ya no era la misma. Algo irreversible había ocurrido dentro. Se sentó de nuevo en la esquina, sostuvo el pan entre las manos y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fuera de lugar. La injusticia no había sido borrada. Pero había sido expuesta. Y esa exposición silenciosa era el verdadero punto de quiebre. El final aún no había llegado. Pero ya no podía ser igual. La anciana permaneció sentada largo rato después de que el hombre se marchara. No intentó seguirlo. No llamó. No preguntó a nadie más. Comprendía, con una claridad serena, que ese encuentro no había sido para retenerlo, sino para transformarla. La noche seguía su curso normal, indiferente en apariencia, pero dentro de ella algo se había reordenado de forma silenciosa y definitiva. Sostuvo el pan entre las manos y lo partió con cuidado. No por hambre inmediata, sino por respeto. Cada gesto parecía ahora tener un peso distinto, como si la vida, incluso en su forma más frágil, mereciera atención. Comió despacio, sintiendo el sabor sencillo, casi olvidado. No recordaba la última vez que había comido sin vergüenza,
sin la sensación de estar ocupando un lugar que no le correspondía. Miró alrededor. La esquina seguía siendo oscura. El muro húmedo no había cambiado. El farol continuaba fallando. Nada externo se había vuelto milagrosamente bello. Y, sin embargo, ella ya no sentía que ese lugar la definiera. Era un punto del camino, no el final de su valor. Esa comprensión no llegó como euforia, sino como una calma profunda, estable, difícil de romper. Por primera vez en años, no se preguntó qué había hecho mal para terminar allí. Tampoco buscó culpables. Entendió que su historia no podía reducirse a esa esquina, ni a las miradas que la habían evitado, ni a las veces que fue desplazada sin explicación. Había algo más verdadero que todo eso, algo que había sido nombrado sin palabras y que ahora vivía dentro de ella. Recordó la frase que había escuchado hacía tanto tiempo, aquella que no había comprendido en su juventud. Los pequeños. Los últimos. Los que no cuentan. Comprendió entonces que no se trataba de una promesa de recompensa futura, sino de una revelación presente. No era que algún día importaría. Ya importaba. Incluso allí. Especialmente allí. El frío volvió a sentirse, pero ya no como enemigo absoluto. Ajustó el abrigo y apoyó la espalda en el muro. Cerró los ojos. No para huir, sino para descansar. En ese descanso breve, no hubo grandes visiones ni palabras solemnes. Solo una sensación clara y firme, no había sido abandonada. Nunca del todo. Al amanecer, la ciudad volvería a moverse. Algunos seguirían sin mirarla. Otros quizás se detendrían un segundo más. Nada estaba garantizado. Su vida seguiría siendo difícil. Pero ahora caminaba con algo que no tenía antes. Una verdad interior que nadie podía arrebatarle. No era riqueza. No era seguridad. Era dignidad. La anciana se levantó con lentitud. El cuerpo dolía, pero el alma estaba erguida. Miró la calle una última vez antes de dar el primer paso. No sabía a dónde iría. No tenía un plan claro. Pero ya no avanzaba desde la vergüenza, sino desde el reconocimiento. Y eso lo cambiaba todo. Mientras se alejaba de la esquina, la ciudad seguía sin notar nada extraordinario. No hubo aplausos. No hubo testigos. Pero el reino del que había oído hablar una vez, ese que no se anuncia con ruido, acababa de manifestarse allí, en silencio, en una vida que el mundo había pasado por alto. Y eso bastaba. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes ir en silencio. Deja tu like y suscríbete al canal como quien enciende una luz pequeña, pero constante. Y si lo sientes, escribe en los comentarios una sola palabra, o una frase breve, que represente lo que esta historia despertó en tu corazón. Puede ser luz, dignidad, presencia, misericordia, o simplemente gracias. A veces, compartir una palabra también es una forma de quedarse.